Hola a todos, en este primer video de mi canal, supongo que lo políticamente correcto, lo adecuado y lo educado es presentarme con ustedes, así es que, hola, soy José Manuel, soy psicólogo, músico, ser humano, o no músico, más bien, durante un rato de mi vida estudié guitarra, la tuve que dejar porque tuve un accidente en las manos y la tuve que dejar, entonces apenas el año pasado la empecé a retomar, pero bueno, poco a poco se irán enterando de todas mis historias. Eh, Soy psicólogo, estudié psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una especialización en algo que se llama intervención en crisis, que es ir a darle terapia psicológica a las víctimas de desastres naturales, de violencia, de terrorismo, de accidentes aéreos, a los familiares de personas fallecidas en accidentes aéreos, cosas así. Y además tengo una maestría en psicología de la salud que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ese es más o menos mi currículum profesional. Me he dedicado a muchas cosas, a dar terapia, a dar clases, tengo un par de libros publicados. Y bueno, lleguemos a la intención de por qué hacer este canal. Pero para hablar de la intención de hacer este canal, me gustaría contarles una historia. Y es que resulta que cuando yo era un mocoso como de... Bueno, sigo mocoso, sobre todo ahorita que tengo gripa. Este, cuando estaba en la universidad, más o menos en tercer semestre de la carrera, resulta que durante una de las materias que teníamos, que era obligatoria, nos mandaban a hacer prácticas a los hospitales psiquiátricos. Y el primer día que me tocó ir a hacer la práctica, antes de cualquier otra cosa, el, el profesor encargado responsable de instruirnos en qué hacer cuando estábamos en el psiquiátrico y cuando íbamos a estar con los pacientes, nos dijo algo que a mí me marcó para el resto de mi vida. Y nos dijo que no tratáramos de ocultar las cosas, que tratáramos de ser lo más transparentes posibles con los pacientes, porque de alguna manera el interponer una barrera evitaría el contacto humano. Y nos dijo algo que a mí me parece muy lindo y muy hermoso y muy lleno de sabiduría. Nos dijo que la única manera de vencer el miedo es decir la verdad, es ser sinceros, es ser honestos. Y creo que en este mundo, a pesar de que hay tanta información, a pesar de que la tecnología nos permite acceder a muchísimas cosas, de pronto hemos perdido esta capacidad de hablar con honestidad, de hablar con sinceridad, de hablar pues vamos, desde lo más profundamente humano, desde el corazón. Y entonces, la idea de este canal es compartir un poco de lo que yo sé, de lo que yo hago, de lo que yo he vivido, de cómo yo también luchado con mis enfermedades. En los siguientes videos iremos hablando de cada una de las sobre todo de una de mis enfermedades que es, yo también soy paciente ansioso, también tengo ansiedad, también tengo ataques de pánico. Por supuesto, les digo, en uno de los videos posteriores vamos a hablar mucho más a detalle de eso. Les voy a contar un poco la historia de cómo empezó, de cómo lo descubrí, etcétera. Eh, pero además, bueno, evidentemente, como pueden darse cuenta, tengo otra enfermedad en uno de mis ojos. No veo con ese ojo y entonces literalmente soy un bizcocho. Es una broma para los mexicanos porque cuando una persona es muy atractiva le decimos que es un bizcocho. O cuando una persona está visca, le decimos que está bizcocho. Entonces, yo soy un bizcocho por atractivo, lindo, guapo y además por la desviación de mi ojo. Ni yo me lo creí. Bueno, eh, evidentemente yo he aprendido a reírme de mí mismo. De pronto me digo que es mi ojito feliz, como si fuera la aleta feliz de Nemo. O algunos de mis amigos me dicen que soy Ojo Loco Moody, uno de los personajes de Harry Potter.
Ahorita les pongo la imagen para que vean quién es. Y otros me dicen que soy el ojo de Sauron, otros me dicen que soy la espada del augurio, porque puedo ver más allá de lo evidente con un solo ojo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me la vivo burlándome de mí mismo. Y esa es una de las cosas a las que durante el canal quiero llegar. De pronto, el recuperar la salud también depende de aprender a burlarse uno mismo, aprender a vivir las enfermedades desde otro punto de vista, no desde el punto de vista sufridor y de tirarse al piso y decir, pobrecito de mí, sino decir, bueno, esto me está pasando a mí, no puedo hacer nada, no lo puedo remediar, los médicos no lo han podido remediar, entonces, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues reírme, ¿no? Divertirme y tratar de no pasarla tan mal. Entonces, bueno, ese también va a ser parte del espíritu del canal. A lo mejor va a haber gente que en esta modernidad hipersensible se va a sentir aludida, pero bueno, no lo hago por insultar a nadie, sino por reírme de mí mismo, ¿no? Sí, por disfrutarme y porque al final de cuentas también hacer el canal es parte de disfrutar y de reírme y de compartir y de aportar cosas, pero si yo no lo empiezo por disfrutarlo, pues realmente va a resultar aburridísimo, voy a ser un tipo aquí hablando como marioneta y no tiene ningún sentido, ¿no? En el canal, ¿qué quiero hacer? Bueno, en principio, una de las secciones del canal va a estar dedicada única y exclusivamente a hablar de la ansiedad, de cómo la he superado, de cómo yo he vivido mi proceso tanto en terapia bueno, también como profesional de la salud y con una especialidad en la salud, tratando de ayudarme a mí mismo a pasar de una mejor manera la ansiedad y que no sea tan complicada, ¿no? Entonces, ya llevo un ratote sin tener ataques de pánico, sin tener crisis, sin tener ataques de ansiedad. De pronto, obviamente, me da un poco de ansiedad, pero mucho más leve y mucho más controlable que en otros momentos de mi vida, ¿no? Entonces creo que puedo compartir estas cosas que he ido aprendiendo a través de mi enfermedad y a través de mi profesión, como para complementarlas y aportarle y a lo mejor a alguien que está allá afuera le ayuda y le sirve y le resulta beneficioso el que pueda darle algunos consejillos o algunos tips de cómo mejorar la salud y cómo recuperarse de la ansiedad que el otro día un amigo me decía, pero es que la ansiedad es eterna, es incurable, ¿no? Le digo, sí, sí es cierto, la ansiedad es incurable, pero es manejable. El hecho de que la ansiedad no tenga cura no quiere decir que uno esté condenado toda la vida a vivir con ataques de pánico y con ansiedad. La puede uno controlar, la puede uno mejorar mucho más, digo muchísimo, y puede hacer que los ataques de ansiedad o los ataques de pánico desaparezcan por años, ¿no? Entonces, eh, no quiere decir que uno siempre va a estar exento, que no pueden regresar, eh, pero eso no quiere decir que no pueda uno aprender a manejarlos y aprender a superarlos de una manera mucho más fácil y mucho más eficiente. Entonces, bueno, esa es una de las secciones del canal. Otra es, les digo, mi historia como aprendiz de la guitarra me hizo apasionarme de la música, entonces quiero platicarles un poco de música, de psicología de la música, de por qué hacemos música, por qué muchos nos identificamos con la música, qué es lo que encontramos en la música. Obviamente cada uno encuentra cosas distintas aparentemente, ¿no? Pero por ejemplo, porque hay canciones que son universales y que le gustan a todo el mundo, ¿no? Digo, el ejemplo más claro y más reciente es Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Que de pronto se volvió a poner de moda y, y, y que a final de cuentas es una de las canciones más importantes de la historia de la música contemporánea, al menos, ¿no? No hablando de los clásicos y de Mozart, Beethoven, Bach, etcétera. Eh, bueno, esa es otra de las secciones, hablar un poco de psicología de la música, de por qué nos gusta, por qué nos identificamos, por qué hay ciertos patrones dentro de la música, etcétera, ¿no? Eh, la última sección es una sección que a mí me divierte mucho en lo personal, me gusta mucho y a la cual quiero invitarlos, bueno, obviamente a todas las secciones quiero invitarlos, pero en este específicamente dependo un poco de su ayuda porque
un poco la idea es hacer como un círculo de preguntas y respuestas. De pronto mis amigos, mis pacientes me muestran inquietudes, me muestran dudas y bueno, ahorita obviamente voy a hablar de las cosas que mis amigos me preguntan, que mis amigos o mis pacientes tienen inquietudes, pero que a final de cuentas no necesariamente tienen que ver con una enfermedad, sino con la vida. La psicología no es más que una forma de entendernos a nosotros mismos, de entender por qué hacemos lo que hacemos, cómo es que logramos hacer lo que hacemos, por qué algunas personas son diferentes a otras, en qué son diferentes. Eh, a final de cuentas es el estudio de la conducta humana. No quiero caer en tecnicismos y en palabras como muy domingueras y redundantes, porque a final de cuentas no es la intención del canal. La intención del canal no es dar una clase de psicología, sino es hablar de cosas que son totalmente cotidianas, pero que la psicología las estudia, ¿no? O sea, como por ejemplo los procesos de atracción en la pareja, eh, los procesos de autoestima, los procesos de incluso de economía, la psicología de la economía, no solamente estoy hablando de economías a gran escala de países, etcétera, sino de nuestras finanzas personales, de por qué manejamos el dinero como lo manejamos, por qué no tenemos una mejor manera de distribuir nuestras finanzas y de pronto llegamos al mes y ya no tenemos para el transporte público y andamos endeudándonos con las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Son cosas como muy cotidianas, muy simples, pero a final de cuentas la psicología las ha estudiado y es también una forma un poco de romper con el paradigma de que no la psicología solamente es para locos, para gente que esté enferma, etcétera, sino la psicología también tiene esta parte divertida que habla de nosotros, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, de por qué nos enamoramos, por qué nos gusta la sexualidad, por qué nos atraen cierto tipo de perversiones, por qué nos atraen cierto tipo de personas, por qué nos atraen cierto tipo de actividades, hobbies, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son simples, cotidianas, eh, también resulta muy interesante entender por qué suceden, cómo suceden, desde dónde suceden, qué es lo que nos motiva a hacer estas cosas. Entonces, esa es un poco la idea de la tercera sección, ¿no? Entonces, yo creo que esta sección la voy a dividir en un par de videos a la semana. Uno de los videos voy a hablar de psicología de la cotidianidad, cosas que a mí se me ocurran, y el otro lo voy a tratar de enfocar a las preguntas que ustedes me manden y que yo pueda con todo gusto y con toda diversión responder, porque al final de cuentas eso también me ayuda a mí porque me obliga, habrá cosas que se me hayan quedado empolvadas en el archivero y entonces tenga que ponerme a estudiar y recordarlas y descubrir qué cosas nuevas se han descubierto en los diversos campos que puedan abarcar sus preguntas, ¿no? Desde, no sé, perversiones, sexualidad, filias, fobias, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Atracción, eso es uno de las cosas en las que he estado metido mucho últimamente. Uno de mis libros, por ejemplo, es de autoestima, sobre todo en femenina. Entonces, hablar de todos estos temas. Y bueno, ya para no estar tirando tanto choro, espero que disfruten el canal, que nos divertamos juntos, que aprendamos juntos, ustedes y yo, que mantengamos una buena comunicación, que sus quejas, dudas, comentarios, sugerencias, mentadas de madre me las hagan saber y y nos estemos viendo pronto. Los días que voy a estar subiendo videos van a ser martes, jueves, viernes y sábado. Los martes va a ser de psicología general, los jueves va a ser de ansiedad, los viernes va a ser de música y los sábados va a ser de preguntas y respuestas. Entonces, así lo vamos a organizar. Para que sepan, voy a estar subiendo los videos supongo que en la mañana, entonces ahí nos podremos estar viendo casi todas las semanas. A menos de que algo extraordinario suceda o de que me tenga que ir
a no sé, atender algún caso complicado de que hay alguna inundación, huracán, terremoto, que espero que no, pero uno nunca sabe. Entonces, igual trataré de tener un archivo de videos preparados para esos casos, pero bueno, pues uno nunca sabe y espero que la frecuencia no se vea como muy alterada. Pero bueno, ya estoy diciendo muchas tonterías, entonces ya me voy. Nos vemos el jueves para empezar a hablar de la ansiedad y contarles un poco la historia de mi enfermedad como paciente y cómo fui descubriendo de qué se trataba la ansiedad. Entonces, nos vemos el jueves. Cuídense mucho, pórtense mal, nieguenlo todo. Cuídense bien y nos estamos viendo el jueves. Chao.